Hola Bárbara, hola Rodrigo, hola Ciro. Gracias por acceder a este seminario sobre... Es una semana bien importante para nuestro país, entonces nosotros estábamos como en la tensión de si seguir o no como con la agenda sobre realidad virtual, seguridad, sobre medio ambiente, crisis climática que tenemos desde la Fundación Progresa, pero dijimos, también es importante conversar sobre las nuevas tecnologías y también como con ustedes que son personas que están, eh, yo diría como la creme de la creme del metaverso en Chile, así que para mí también un honor estar con ustedes. Y bueno, este foro, este conversatorio se llama Metaverso, representación digital de un mundo permanente, inmersivo, interactivo y compartido. O sea, que son todas las definiciones que está teniendo conceptualmente lo que es el metaverso hoy día. Nos acompaña Bárbara Velasco, antropólogo de la Chile, máster en comunicación de la Universidad Austral, directora también de la plataforma cultural de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Bárbara. Rodrigo González, arquitecto también de la Universidad de Santiago, CEO de Minverso, bueno, y salió reconocido entre los 100 líderes jóvenes del Mercurio, y también lo conozco, ¿no?, de otras hierbas y luchas anteriores. Y Ciro Colombara, abogado, experto en litigación compleja, también entrando al mundo de la litigación con realidad virtual, que lo encuentro súper interesante. Entonces, que podamos conversar, reflexionar sobre el metaverso como experiencia también de socialización, en donde se empezarán a usar herramientas más inmersivas, me imagino en la educación, en los trabajos, y también difuminar, y donde se difumina la frontera de lo digital con lo virtual. Hace 30 años, como para nuestro público que nos escucha, Neil Stephenson creó una novela de ciencia ficción que se llamaba Snow Crash, donde emergió el concepto de metaverso. Por eso estamos conversando de eso hoy día, ¿no? Bueno, y también me imagino porque después del cambio de Facebook al cambio de nombre en Meta, como que hubo... hubo mayor aceleración en ocupar el concepto. Bueno, y el metaverso sería como este espacio virtual que le permitía al protagonista escapar de la realidad, en donde la economía global se derrumbaba, los gobiernos fueron también aplastados por grandes corporaciones. Entonces, la pregunta de este foro conversatorio es como qué es el metaverso, hacia dónde nos lleva dentro de la disciplina en la que ustedes están, cómo afectará la vida y la forma en que nos relacionamos y trabajamos. Tenemos 15 minutos cada uno, después también preguntas y vamos pimponeando. Así que parte Rodrigo los primeros 15. Voy a tener el... eh, voy a llevar los tiempos, así que me va a tocar ver los límites de ustedes. Así que eso. Dale, Rodrigo. Los límites temporales. Muchas gracias, Marco, por la invitación. Feliz de compartir ahí el espacio con Bárbara y Ciro desde diferentes perspectivas. Siento que puede ser una conversación muy rica en función de contenido. Efectivamente, claro, mi nombre es Rodrigo González, yo soy CEO de Minverso, que es una de las primeras experiencias metaversales de Latinoamérica. Nosotros fundamos el año 2015 Metaverso Limitada, que es la startup que creó Minverso, y una experiencia que está confinada hoy en día a la industria de la minería, capacitación. Naturalmente es importante precisar y dar o definir, en función de la perspectiva de cada uno, qué es lo que piensa por el metaverso. Es un concepto que está muy bullado, muy en boga. Lo empezamos a escuchar prácticamente desde el 28 de octubre del año pasado, precisamente con este hito tecnológico o comunicacional, más bien, que fue el cambio de nombre de Facebook a Meta. Pero un concepto, como bien dice Marco, que nace de la ciencia ficción. Pues el año 92, en una novela, como muchas de las cosas que están pasando hoy en día, se materializan en función de una adopción tecnológica, una adopción cultural,
Y el metaverso precisamente es eso, pues, es el origen para nosotros de una nueva era de la humanidad, a ese nivel donde por primera vez nosotros vamos a poder instanciar nuestro habitar en un espacio virtual. Eso es nuevo, nunca antes había pasado. Y el vivir dentro de lo virtual naturalmente genera una experiencia, genera emociones, genera recuerdos, genera relacionamiento. Y eso sin duda es un cambio revolucionario que va a impactar naturalmente en muchos ámbitos. Estamos en el origen de esto, naturalmente es una fase muy incipiente, con hardware y software que van a evolucionar a un nivel que yo creo que nadie dimensiona en este minuto. Pero ya se pueden hacer cosas fabulosas, como poder compartir una reunión virtual con otras personas, no importando las limitaciones físicas, ni tampoco las limitaciones espaciales. O sea, uno podría estar dentro de una célula, podría estar en el Imperio Romano, podría estar buceando por el océano, podría eternizarse dentro del metaverso. Entonces, el espectro que se abre de posibilidades es único. Ahí, naturalmente, hay una oportunidad tangible para la región, para Latinoamérica, de ser protagonista de esta nueva era, de la nueva era metaversal, donde el mayor desafío tiene que ver con la generación de contenido. Ese va a ser el mayor activo precisamente del metaverso, ¿no? El soporte tecnológico, el hardware, los servidores, de cierta forma ya está resuelto, tiene una evolución natural, pero el desafío de la siguiente década tiene que ver con la generación de contenido, y ahí hay una oportunidad interesante para desenvolver esta nueva economía metaversal que se distancia de la economía que nosotros conocemos, la economía de activos físicos tangibles, donde ahora vamos a empezar a transar activos virtuales que se conectan con muchos conceptos que hemos escuchado últimamente, como blockchain, como NFT, precisamente dan este marco de acción. Así que voy a compartir mi pantalla para poder mostrar un poco de lo que es Minverso como un caso práctico ya de instalación, de uso del metaverso para efectos de capacitación en la minería. Perfecto. El desafío nuestro tiene que ver con darle una funcionalidad más allá de dónde viene esto, que es importante precisar que el origen de esto es la industria del videojuego. Esto nace de ahí. Se trabaja en software de videojuego, en metodologías de videojuego, en una dinámica muy extrapolada precisamente de esta industria, y el desafío es sacarlo de ahí y extrapolarlo a otro frente. En este caso nosotros lo estamos trabajando en minería con una decisión estratégica, realmente una de las industrias más importantes del país, pero también el fuerte nivel de adopción tecnológica que tiene esta industria nos permite dar este salto hacia el metaverso de forma más acelerada y más responsable a la vez. Hoy en día es una industria que goza de un nivel de adopción tecnológica interesante, que naturalmente se apalancó mucho por el factor de la pandemia, de cuestionar la presencialidad física. Entonces, un modelo BIM para coordinar la ingeniería, un sobrevuelo con drones, un levantamiento con nube de puntos, disponer de la variable en tiempo real a través del Internet de las cosas es el día a día de una operación minera. Y son esos mismos activos los que nos permiten a nosotros transitar hacia una experiencia metaversal, que nosotros lo situamos, como les contaba antes, bajo este contexto de una nueva era para la humanidad, la era metaversal, que según nuestra teoría se inició ya, el año 2022 es el año cero del metaverso cuando lo miremos en perspectiva. ¿Y por qué? Porque no es una tecnología más, ¿no? Es difícil entenderlo como solo una interfaz de conexión nueva al Internet, o el estar dentro del Internet, que en sí es lo revolucionario, pero para nosotros el espacio que cobija toda una disrupción tecnológica de la última década, tecnologías que escuchamos que corrían por carriles separados, como Internet de las Cosas, blockchain, Big Data, hoy día convergen y son el soporte tecnológico precisamente de esta nueva era de la humanidad, que es la era del metaverso. Entonces, en función de eso, nosotros consagramos la primera experiencia metaversal de Latinoamérica, que es el Minverso, este metaverso confinado hoy día a la industria de la minería, que lo lanzamos hace no mucho tiempo, en diciembre del año pasado, son prácticamente un poquito más de 8 meses, que pareciera ser mucho tiempo, la verdad, para la vivencia propia de nosotros, pero como digo, es bien incipiente aún.
Entonces simplemente quería mostrarle un video ya de casos prácticos, cómo usar esta interfaz metaversal para efectos de poder hacer una capacitación en un ambiente 100% controlado y sin barreras geográficas, como por ejemplo hacer una preinspección de este equipo minero, un jumbo. La persona se pone el visor estando en su casa, no necesariamente estando en la faena productiva, y le permite inmersar al gemelo virtual de su espacio de trabajo. Ahí la persona naturalmente puede tomar decisiones, puede relacionarse, puede equivocarse y se queda con esa experiencia. De forma que llegue a faena productiva sabiendo lo que tiene que hacer y, más importante aún, sabiendo lo que no tiene que hacer, porque ya vivió esa experiencia en el mundo virtual. Equivocarse en la virtualidad cuesta nada, uno se quita el visor, vuelve al mundo físico y está todo tal cual, pero equivocarse en el mundo físico, en un ambiente industrial, es complicado. O sea, hemos lamentado accidentes con consecuencias fatales este año, precisamente. Lo que proponemos nosotros es llevar ese proceso de capacitación que sigue siendo plano, sigue siendo teórico, sigue siendo un PPT, llevarlo a una experiencia, lo más cercano al aprender haciendo. Entonces, el desafío concreto que tenemos nosotros tiene que ver precisamente con convertir el proceso de entrenamiento, de capacitación, que hoy día, como digo, lo estamos trabajando confinadamente en la minería, pero perfectamente puede ser extrapolado a un ambiente más educacional, de dejar de imaginarnos las cosas, de interpretarlas, y pasar a experiencias propias, de poder estar ahí en faena productiva, relacionándonos en tiempo real, que ese es un punto muy importante, y es porque dejamos de hablar de realidad virtual y pasamos a hablar de metaverso, es porque hoy día se permite eso, permite estar comunicado en tiempo real, asumir una interfaz de avatar y estar con otra persona 100% en tiempo real, y ahí se genera una dinámica humana, y para nosotros ahí se da precisamente el clic de inmersión real. Cuando uno pasa a la virtualidad y está conversando con otra persona y te pregunta cómo ha estado tu día, cómo está tu familia, ahí efectivamente se genera el clic de inmersión real, uno se abstrae del mundo físico, pasa a la virtualidad, y es la base de una experiencia metaversal. Naturalmente esto va a evolucionar a mucho más. Es difícil proyectarlo, pero todo lo que ya hacemos en Internet se va a poder transferir a esta nueva interfaz metaversal y muchas más acciones. Pues, o sea, naturalmente viene, como contaba antes, una nueva arquitectura societal que va a comprometer nuevos negocios, una nueva economía y una oportunidad muy interesante para precisamente desenvolverse dentro de esta experiencia. Creo que estoy en el tiempo. Está súper bien. Gracias, Rodrigo. Y me dijiste que empezaron el año pasado, en noviembre, diciembre. Claro, Minverso lo lanzamos el 21 de diciembre del año pasado. Notable. Increíble también como, al final, como se me ocurre desde mi perspectiva, disciplina filosófica, como desde la filosofía de la mente o desde también como la definición de lo real, también se va a empezar a reconceptualizar como dentro de la historia de la filosofía. Es interesantísimo. Y tampoco no tenemos tantos elementos como para poder, o desde lo empírico, o sea, cómo va a ser como la experiencia de lo real. Súper interesante. Ciro, por favor, tienes tus 15 minutos, desde ahora estás silenciado. Es extremadamente difícil para un abogado hablar 15 minutos, pero voy a hacer un gran esfuerzo. En primer lugar, quiero felicitar a Fundación Progresa por preocuparse, tal como tú decías, a puertas del plebiscito, de un tema que pareciera que no es urgente, como si lo es el plebiscito del día sábado, pero que claramente no comparto esa visión. Comparto la visión de ustedes de que lo que tenemos que discutir hoy día son precisamente estos temas. Y voy a partir haciendo una afirmación que puede ser una provocación, que es que toda la discusión constitucional que nos ha tenido atrapados como país durante el último tiempo, 2 años, es muy relativa en relación a la importancia de lo que está ocurriendo en cuanto a los avances científicos y tecnológicos. Porque mientras estamos discutiendo, no digo que toda la discusión constitucional verse sobre temas que rápidamente van a quedar obsoletos, pero una buena parte de ellos
van a ser arrasados por el desarrollo científico y tecnológico, y no solo por el metaverso, por la inteligencia artificial. Pensemos que la Convención Constitucional no consideró los neuroderechos dentro del proyecto de Constitución, como sí lo había hecho la Constitución anterior. Me parece que es una muestra de la miopía de la Convención y de la discusión constitucional en esta parte. Mientras Chile es líder a nivel mundial por haber sido el primer y único país hasta ahora que ha regulado constitucionalmente o protegido los neuroderechos, la Convención o este proyecto ni siquiera lo consideró, y estos temas tuvieron un rol absolutamente secundario. Desde esa perspectiva, y después voy a terminar refiriéndome a este punto, creo que como país y como sociedad no estamos viendo, no estamos considerando lo que está ocurriendo en cuanto al desarrollo científico y tecnológico, el metaverso es uno de ellos, y no nos damos cuenta, no que el mundo va a cambiar, que el mundo está cambiando en este minuto, y claramente no nos estamos adecuando a esa realidad. La primera pregunta que uno se puede hacer cuando uno dice, mira, el metaverso es un fenómeno muy reciente, es porque uno llega a meterse o involucrarse en este tema. En mi caso, como abogado, tomamos la decisión, junto a mi proyecto profesional, de ser el primer estudio de abogados de América Latina en el metaverso. Pensemos que el 15 de febrero, recién de este año, el primer estudio de las firmas grandes de Estados Unidos entró en el metaverso, el estudio Arion Fox, y nosotros fuimos los primeros en América Latina. La pregunta es por qué un mundo conservador, refractario a la innovación, como el mundo de los abogados, entra en este tema y por qué a mí me interesó. En mi caso, tuve dos acercamientos. El primero, mis hijos, de 16 y 11 años, que estaban permanentemente conectados al computador en distintos juegos, hasta que al final distintos especialistas me dijeron, no puedes combatirlo, mejor entiéndelos, juega con ellos, únete y vas a entender lo que está ocurriendo. Y me metí y entendí, sin que me guste, un mundo absolutamente distinto, que es el de los juegos que hoy día los niños adolescentes pasan la mayor parte de su tiempo metidos en ellos. Y esos, de alguna manera, son metaversos antecedentes del metaverso que nos permiten entender esta nueva realidad. Y en segundo lugar, soy fundador y presidente, junto a otras personas, fundamos un proyecto que se llama Fundación Camanau, en principio del año pasado, que se preocupa de los temas frontera del desarrollo científico y tecnológico y los derechos humanos. ¿Desde qué perspectiva? Cada avance científico es obviamente un beneficio para la humanidad, pero simultáneamente es un riesgo para las personas porque le da la posibilidad a las grandes corporaciones o a los estados de violar los derechos de las personas. En ese contexto, el año pasado como fundación trabajamos intensamente en el tema de neuroderechos e impulsamos la primera declaración de un organismo internacional, el Comité Jurídico Interamericano de la OEA en este caso, sobre neuroderechos con un grupo de expertos de Europa y América Latina, analizando cuáles iban a ser los temas prioritarios para nosotros el año 2022. Comenzamos a conversar con mucha gente joven, para entender cuáles eran los temas del futuro. Nos dimos cuenta que la inteligencia artificial de alguna manera era un tema que ya llevaba desarrollo. Y ahí nos hablan durante el segundo semestre del metaverso. Nos metemos a estudiar y nos damos cuenta que es la gran revolución que viene, que va a cambiar radicalmente a nuestra sociedad, y nos dimos cuenta que era un mundo desregulado y que, al igual como es la preocupación que nosotros tenemos como fundación, podía ser muy bueno para la sociedad, pero también iba a representar peligros en la medida que no se regulase adecuadamente. En ese contexto, y estudiando el metaverso, entendí este nuevo mundo. Decidimos, como digo, como estudio, entrar o ser los primeros que estuviéramos en el metaverso, desarrollar un área de práctica profesional, y a principios de mayo de este año entramos finalmente en el metaverso. Y la pregunta que uno se podrá hacer es por qué un estudio de abogados, que en definitiva, es una empresa de servicios, decide dar este paso. Y las razones son muy simples. Primero,
creemos que en un plazo muy corto, muy breve, todo el mundo privado va a entrar en el metaverso. Rodrigo recién nos explicaba la realidad de las empresas mineras. Hoy día vemos un boom en los medios de comunicación en Chile, al menos de empresas que están explorando oportunidades en el metaverso, oportunidades de negocio, cómo adecuarse, cómo entrar. Y claramente esa es una realidad que viene. Lo que van a venir, y es lo que nosotros vimos como estudio de abogados, que los clientes nos van a pedir reuniones en el metaverso. Va a ser más cómodo tenerla ahí que, por ejemplo, tenerla ahora por Zoom. En segundo lugar, nos va a facilitar el trabajo dentro de nuestro estudio de abogados. Hay personas que viven, en el caso de nuestro estudio, fuera de Chile de manera permanente. Una persona vive en Estados Unidos, otro fuera de Santiago, uno vive en Antofagasta. Y evidentemente es natural que pasemos del 2D, como es Zoom, Teams u otras aplicaciones que se causaron furor durante la pandemia, a una suerte de 3D como será el metaverso. Eso va a requerir dos cosas. Uno, la capacidad tecnológica 5G, ojalá, para que se pueda ocupar adecuadamente, y una cierta inversión en Oculus o en aparatos que permitan participar del metaverso, que por ahora son relativamente caros, 400, 500 dólares, pero tal como ocurrió con los celulares, por ejemplo, cada vez van a ir bajando más de precio y van a ser más accesibles para las personas. Desde esa perspectiva, en cuanto Chile es uno de los países que más ha avanzado en 5G en América Latina, está en una posición privilegiada para entrar en el metaverso. La semana pasada estuve en México, conversé con gente de distintos ámbitos, entre otras gente vinculada a estos temas, y ellos no solo no están en el camino del 5G, sino que no lo avisoran ni siquiera en el largo plazo. No es una prioridad para el gobierno mexicano actual, y de la misma manera en muchos países de América Latina o no es una prioridad gubernamental o no es una posibilidad desde el punto de vista del estado de desarrollo de esos países. Y por lo tanto, son países que se van a retardar o les va a costar más tiempo entrar de lleno en el metaverso, y Chile en ese punto tiene una posición absolutamente privilegiada. Fíjense que me preguntaban en México por qué habíamos tomado esa decisión. Si era un mundo, y Rodrigo lo plantea bien, desconocido, que sabemos que va a tener un desarrollo, que estamos en el año cero, estamos también de acuerdo en eso, y que evidentemente va a ser muy distinto en 2 o 3 años más. Y escuché a alguien que me dijo algo súper interesante. Esto es como, tal y como ocurrió con los primeros que fueron al lejano oeste. Decían, aquí van a ir a un lugar donde los van a matar, donde no van a poder comer, en fin, ¿cómo van a sobrevivir? Y hubo un par de personas, que han sido centenares o miles, que tomaron y se aventuraron. Y 3, 4 años después, cuando que los criticaban por no haber tomado esa decisión llegaron al lejano oeste, eso lo estaban esperando cómodamente instalados después de haber sufrido mucho, pero habían explorado primero ese nuevo mundo, esa nueva realidad, en ese caso el lejano oeste, en este caso será el metaverso. Lo que quiero decir es que hoy día, desde hace 2 o 3 meses, estamos viendo una suerte de boom respecto al metaverso. La venta de Oculus, conversado hoy día con una persona, en los 2 últimos meses se ha cuadruplicado. Y eso significa que universidades, empresas, se están interesando, están invirtiendo, quieren conocer esta nueva realidad, se dan cuenta que es algo que va a ocurrir y de lo cual no pueden quedar fuera. Y nosotros, y en este caso hablo como abogado, como una empresa de servicios, tenemos claro que queremos estar en este mundo, hemos invertido, hemos contratado profesionales, se está produciendo otro boom u otro cambio. El desarrollo de nuevas profesiones, como serán los arquitectos en el metaverso, los desarrolladores, y así como podrán ir disminuyendo algunos campos de trabajo producto del desarrollo tecnológico, pensemos en la desaparición de los choferes con los autos autónomos, se están creando otras profesiones u otras actividades. Sin perjuicio de eso, y con esto termino, algunos dicen que el futuro de la humanidad, producto del desarrollo científico y tecnológico, se va a traducir, entre otras cosas, en una gran cesantía. ¿Por qué? Porque muchas personas no van a tener la capacidad profesional o el desarrollo para adaptarse a este nuevo mundo.
Y por lo tanto, ¿qué van a hacer las sociedades con esas personas que no van a tener cabida en el mundo del trabajo? Va a ser necesario pagar una cifra, una suma que les permita vivir, y ahí aparece o se habla del concepto de renta básica universal, y apocalípticamente algunos, se lo escuchaba al senador o al ex senador Girardi, que ha impulsado el Congreso del futuro con gran éxito, eso va a significar en definitiva que vamos a tener una parte de la humanidad en una situación que va a poder sobrevivir, pero no va a poder disfrutar de lo que va a disfrutar una pequeña masa de personas que van a ser los beneficiados por este cambio o desarrollo científico y tecnológico, con lo que va a aumentar la desigualdad social. Y dicen entonces, y ojalá me equivoque en este punto, que esas personas van a poder ir al Met, por ejemplo, o al Louvre, o conocer museos, o ir de vacaciones al Caribe, pero en el metaverso, que va a ser barato acceder en el futuro. Y quienes tengan dinero y sean los privilegiados en esta nueva sociedad, van a poder costear su pasaje de avión, su hotel, 2, 3, 4, 5 estrellas, Airbnb en Nueva York, e ir al Met y ver de primera mano los objetos, las obras que ahí están. Esa es una visión apocalíptica. Y una visión más benévola es que el metaverso nos va a permitir ser mucho más eficientes en nuestro trabajo, va a reconfigurar el mundo profesional, el concepto tradicional de oficina y de personas trabajando de 9 a 6 de la tarde en cubículos uno al lado del otro, va a desaparecer o va a cambiar radicalmente. Vamos a poder trabajar o vivir cada uno desde un lugar distinto y vamos a poder desarrollar muchas actividades en el metaverso. El desafío como sociedad es que esta nueva realidad, este nuevo mundo no nos deshumanice. Y junto con aprovechar las ventajas de este desarrollo científico y las ventajas del metaverso, no perdamos el sentido de humanidad de seguir disfrutando en vivo y en directo de las cosas, probablemente las cosas más relevantes de la vida. Creo que esa es la gran pregunta, y termino mi exposición planteando que más que certeza o más que respuesta, lo que puedo plantear son preguntas. No sé cuál es el futuro del metaverso, no sé como sociedad cómo debemos enfrentarlo, y no sé cómo va a terminar esta historia. Muchas gracias. Gracias, Ciro. A mí también se me ocurren muchas preguntas que después de la exposición de Bárbara, y bueno, ya en Twitter y en Facebook ya hay preguntas, así que ya hay diálogo. Los otros metaversos están haciendo clic con nosotros. Así que, Bárbara, tus 15 minutos. Oye, muchas gracias. Estaba ahí escuchándolos atentamente. Primero agradecerles esta invitación. Cuando me llegó la invitación de Marcos, lo primero que uno hace es pensar por qué uno, ¿no? Así como decías, Ciro, por qué uno termina hablando de estos temas, cómo es la derivada profesional y personal que hace que uno se plantee el concepto en sí de definir el metaverso, que ya es un tema interesante. Y bueno, contarles, yo casi toda mi trayectoria de vida he trabajado mucho más cercano a la objetualidad, incluso a la artesanía y a las comunidades, ¿no? y al proceso creativo en general. Y no quería dejar esta posibilidad de hablar de que no tenemos que irnos a hablar siempre de metaverso y tecnología sin entender que la tecnología es parte de un proceso de la humanidad, es decir, desde las vasijas y los procesos de cocción hasta todo el entorno que nos rodea, ¿no? Es tecnología. A veces creemos que la tecnología es solo este nuevo mundo virtual o solo lo que sucedió después del Internet, ¿no? Pero no, la tecnología es todos los procesos que hemos hecho para acertar o equivocarnos en la humanidad. Y eso me parece que es interesante, porque la tecnología nos permitió, así como nos ha permitido resolver espacios de alimentación, de cohabitar, ¿no? De ecológicos o no, sustentables o no, también nos ha condenado a lo que somos ahora, a un territorio en conflicto, a muchas veces no poder resolver temas territoriales, políticos, sociales, a pobreza, a hambre en un lado, acceso en otro. O sea, todo ha sido parte de nuestra propia decisión en lo que hemos construido materialmente con respecto al mundo. Entonces, no quiero dejar de que veamos que el metaverso también es una derivada de ese mismo mundo que hemos creado. Cuando
cuando empecé a tener el privilegio de relacionarme con el mundo más virtual fue por una oportunidad que tuve de trabajar en un centro de revolución tecnológica asociado al mundo creativo. Yo siempre he trabajado mucho más cercano al mundo de las artes y la creatividad en sí. Y me pareció muy relevante entender que había nuevos instrumentos y diálogos que ya se estaban dando en el mundo de los videojuegos y espacios bien underground que se estaban dando, que con la pandemia se aceleraron rápidamente a hacer espacios que eran requeridos por otros sectores, ¿ya? Que ante la no movilidad y ante la escasez de digitalización que teníamos en general y a la no presencialidad, generamos otros espacios que ya existían en el mundo de la entretención, en el mundo de los videojuegos, y que nos convocaron a ver cómo podíamos resolver esta no presencialidad a través del ensayo y error en otros espacios, ¿ya? Entonces, este mundo virtual que ya existía, empezó a tomar un concepto territorial y económico mucho más relevante, que no es casual que justo Facebook se transforme en Meta y adopte y apropie este territorio como tal. ¿Ya? Eso también es una acción entre marketing y también una acción de poder de quien concentra y se adueña de este territorio virtual, es decir, de este nuevo mundo que estamos recreando. No es azaroso que eso ocurra. Y cuando empezamos a hablar entonces de esta revolución de la tecnología y de generar un mundo aparte, yo cada vez que planteo el tema de la virtualidad o cuando yo me logré poner un casco por primera vez en mi experiencia muy práctica, yo era muy mala para los videojuegos, me mareaba, nunca tenía mucha cercanía, encontraba que era un mundo que me parecía media perturbación, siempre que asociaba el mundo de los videojuegos me imaginaba a alguien jugando 24 horas, comiendo, encerrado en un espacio oscuro, en un proceso de evasión. Y yo creo que esa imagen todavía la tenemos, ¿no? De este mundo, si te tomas la pastilla azul o la pastilla roja, ¿no? Si te quedas en el mundo real, que muchas veces es tortuoso, injusto, insufrible muchas veces, y que quizás este mundo virtual, así como Ready Player One, ¿no? Como la película, ¿no? De generar este mundo que es el oasis que nos permite ser quienes queremos ser, ¿no? En ese metaverso tú te puedes construir una personalidad y una identidad que quizás no es la misma que tienes en este mundo, que puede ser un mundo muy poco privilegiado para ti, ¿no? Entonces, este avatar tiene otra vida, otra realidad y otra forma de ser. Y en esta posibilidad de ser libre en ese mundo, ¿no? En un contexto de un contexto muy oprimido, muy injusto, muy depresivo, que se transforma muchas veces la realidad virtual se transforma en un escape y una evasión. Y en eso está la historia de la humanidad, el contexto de la evasión también, ¿no? O pueden ser las drogas, o pueden ser espacios de diversión, o pueden ser mecanismos en que tú te concentras en un mundo que es tu mundo personal. La diferencia es que la realidad virtual se va generando en la interacción con otros y va generando una nueva realidad, y una nueva realidad de interacción, que en este minuto, como decía Ciro, no está normado. No necesariamente funciona en base a ciertos principios éticos en que nos relacionamos, y que empiezan a generarse entonces espacios, territorio, propiedad privada, cómo nos vamos a relacionar entre nosotros. En ese mundo, si tenemos un avatar, ese avatar tiene un comportamiento regulado, igual que lo que tiene que suceder en un contexto de convivencia. ¿Qué sucede en términos económicos? Se empiezan a plantear las mismas preguntas que tenemos con respecto a nuestra humanidad y a nuestro contexto social. Ciro decía que, claro, que efectivamente, por ejemplo, en el caso de la Convención y en el caso de la Constitución se concentró en temas que retrocedieron un poco en el tema como los neuroderechos, pero porque nos hemos concentrado en reparar cosas que no nos hicimos cargo hacia atrás. Es muy difícil plantear el futuro muchas veces cuando tú no tienes claro cómo ha sido hacia atrás. Y la tecnología y la ciencia sigue avanzando y siempre las leyes y siempre los acuerdos y las soluciones vienen ad post, vamos corriendo atrás, siempre nos sorprenden. Entonces, claro, es bien inteligente lo que está haciendo Ciro de adelantarse un poco a qué va a pasar en este territorio que ahora es un territorio de nadie y que tampoco sabemos si va a ser democrático, si va a ser accesible a todos, si va a permitir que todos tengan acceso al uso o también va a generar mecanismos de diferenciación, de clasificación social, de prestigio, como lo ha reproducido la misma sociedad. O sea, hasta ahora el metaverso puede reproducir los mismos patrones que reproducimos nosotros en un contexto de control, de capitales que se concentran en ciertas personas y en ciertas no, etc. O sea, no tiene por qué no repetir.
La gracia es que podríamos aprender a no tener que repetir y a generar otras cosas para adelantarnos a eso. Hace un tiempo atrás escuchaba una conversación en un podcast sobre jugadoras mujeres, jugadoras de videojuegos mujeres, y que contaban que en el videojuego pasaba que cuando estaban jugando con otro contrincante, digamos, en este juego, habían acciones de abuso físico a tu avatar. Es decir, que un jugador se ponía atrás tuyo y hacía un gesto como que te estaba violando, por ejemplo. Y que eso las mujeres lo habían entendido como una agresión sexual y era muy difícil de ser entendido de que tu avatar también podía ser agredido y planteaba un tema súper relevante en la convivencia en la realidad virtual y en el juego de cuáles son los códigos que no puedes transgredir. ¿Ya? Entonces se van ampliando, así como nos vamos teniendo que hacer cargo de a poquito. Lo que fue primero la opción de tener internet, ¿no? De poder conectarnos en la simultaneidad, después de tener redes sociales, de lo que se transformó la interacción social a nivel de redes sociales y que tuvimos que empezar a entender que no podíamos exponernos, que te pueden funar por redes sociales, que efectivamente tú te pueden generar una vida o una condena a través de las redes y tuvimos que empezar a normar el tema de la propiedad de las fotografías, quién es dueño, cómo se establecen los protocolos, que había ciberbullying. Nos hemos empezado a hacer cargo muy ad post de lo que va sucediendo. La realidad virtual también va a ser un ensayo y error. Y ese ensayo y error también nos obliga a adelantarnos efectivamente lo que va a ser nuestra convivencia en esos espacios, la propiedad de esos espacios, quiénes van a tener el acceso o no acceso a esos espacios. Entonces, es bien interesante cómo se va ampliando un espejo, así, una realidad un poco espejo, de lo que puede ser la propia sociedad en esos territorios. La oportunidad es, claramente, que podemos generar espacios que acuerden desde un inicio sus formas de convivencia, de que efectivamente puedes establecer relaciones con otros que están acordadas y que te pueden permitir una opción de conexión simultánea, así como decía, con poner tú a estar en una reunión, yo no sé la reunión, yo en una oficina, con gente en distintos lugares del mundo. Interactuar con esas personas y ser muchísimo más, ya no existen las fronteras, ¿no? Ya el concepto de trabajador global se potencia, efectivamente la reflexión mayor es cómo se va generando ese contenido, los creadores y los creativos toman un rol muy importante en el desarrollo de los contenidos. De hecho, en términos laborales, la revolución laboral para la empleabilidad global se basa en quienes mantienen esos elementos para transmitir ese contenido en formato en nuevos instrumentos de la realidad virtual. Entonces, te plantea desafíos nuevos, pero también la oportunidad de entender que lo que va a pasar ahí reproduce en este momento lo mismo que pasa afuera. Y que en la medida en que no se discuta y no se establezca que esa realidad puede tener una derivada que puede ser muy similar a lo que no nos gusta del mundo de afuera, o este mundo real tangible, bueno, nos obliga a hacernos cargo desde antes. Creo que esta visión anticipatoria de las posibilidades que tenemos en base a las nuevas tecnologías y a los nuevos instrumentos de tecnología no tienen que superar el hecho de que la tecnología es un instrumento. ¿Ya? A veces, por eso volví a la idea inicial, la tecnología y lo que estamos viendo ahora ha sido parte de lo mismo que nosotros hemos construido, no nos puede superar. Tenemos que entender que es un instrumento y como un instrumento debemos ser capaces de entender para qué nos sirve y para qué no. Entonces, lo que hablamos, efectivamente, para hacer ensayos y error y cometer menos accidentes, maravilloso. Para entender que la realidad virtual te permite entender cómo funciona el océano y entender que está lleno de plástico y hacer esa recreación y entender lo que estamos haciendo y adelantarnos, increíble. Hacer modelos predictivos científicos de cómo va a ser nuestra derivada si seguimos así y adelantarnos visualmente, porque finalmente los seres humanos somos visuales, experienciales, empíricos y necesitamos entender para dónde va lo que hacemos. Si no lo vemos, no es real. Entonces, esa realidad virtual nos puede permitir comprender las opciones de la puerta A o la puerta B, ¿no? ¿Cuáles van a ser las opciones de nuestro futuro? Pero sí hay que adelantarse a qué parámetros éticos van a operar ahí y a quiénes van a tener el control de ese nuevo territorio. Y el concepto de meta, efectivamente, para muchos, yo le pregunté mucho a los alumnos con los que puedo compartir, que son los de Unreal Engine 5, porque participo en un proceso de formación para Unreal Engine,
con RT2, yo que aprovecho de saludar a los chicos de formación. Claro, muchos me decían, Meta es un nombre comercial, Meta es una construcción de algo que ya existe, ¿no? Para nosotros no tiene mucho sentido. El tema es que esto ya ocurre y para el mundo de los que trabajamos videojuegos, los que estamos vinculados al mundo de la creatividad, es un mundo que existe y que se está ampliando y que ha ido entendiendo que tiene un rol mucho más relevante en reconstruir espacios de interacción con todos estos cuestionamientos, ¿no? Con las posibilidades y con las condenas que pueden venir en construir nuevos espacios de habitar humano, digamos, que pueden ser estos virtuales o los reales. Por ahí creo que ha sido mi mayor reflexión con el tema de por qué terminé yo trabajando con el aprendizaje de los nuevos instrumentos de la tecnología, y creo que ese es el mayor aporte que puedo hacer, que es una reflexión abierta, y me parece que todavía nos queda una reflexión profunda, filosófica, sobre qué es lo que significan estos nuevos espacios de realidad y qué reproducen de nosotros mismos o qué evasiones están permitiendo que sucedan y cuáles van a ser las normas y las reglas que vamos a instalar como seres humanos conviviendo en nuevos espacios. Eso. Muchas gracias. Gracias, Bárbara. Yo también me quedo con algunas cosas como de lo que señalan ustedes. Hay preguntas y bueno. Bueno, como parece que va a ser como todo en la vida, hay cosas como de uso y de abuso con respecto al metaverso. O sea, yo me imagino que es pensable y es razonable señalar que hay muchos trabajos que se pueden homologar al mundo del metaverso como para la reducción de la huella de carbono. O lo que decía Ciro, como no es necesario como para ir al Louvre o al Museo del Prado, podría tener esta experiencia virtual, no habría que viajar, no va a haber emisiones de carbono, pero por contraparte también me imagino que el uso de estas tecnologías también va a ser mucho gasto como de energía. Nos está saboteando el metaverso. En el ámbito también de la salud pública, sobre todo como a nivel como tecnológico, los médicos, o por lo menos para hacer, ya se está haciendo telemedicina, y esto también es otro paso más con respecto también a la atención del cuerpo. Finalmente también está orientado a eso. Y yo también en la misma línea de Bárbara me hago esta pregunta de cómo también el metaverso nos ayuda a combatir la pobreza, eliminar hambre, que son las preguntas también éticas como de la izquierda, del progresismo, de la sociedad más comunitaria, asociativista, y también que en el olfato nomás, que tiene que ver más con la política, yo digo, tanto interés de los grupos económicos y como obviamente de los centros de poder, con toda la implicancia que tiene la privacidad, la transparencia, el control, la autonomía, el bienestar. Entonces, claramente hay que generar también barreras y estas preguntas éticas que señala Bárbara, que son fundamentales. Como si Rodrigo señalaba que estamos en el año cero, es un año como sin mucha como moral para juzgar. Entonces tenemos una moral provisional porque esto se está desarrollando. Con ese me quedo, muchas gracias, y me parece, Gaby, que hay algunas preguntas. Entonces, para que podamos compartir y también señalar con algo que se hayan quedado también en la exposición anterior, escuchando a otros, y ahí vamos a empezar, Bárbara, Rodrigo, Ciro. Okay. Entonces, el metaverso es una combinación de realidad virtual con realidad aumentada referente a algún tema en específico, como la construcción, por ejemplo. Esa es una. Había otra pregunta. En respuesta a qué reto social necesitamos construir el metaverso. ¿No? Y ¿por qué querríamos como sociedad desarrollar
un mundo virtual en el que pasar la mayoría de nuestra vida es pegado a una pantalla? Por favor. Pues Sí, yo, bueno, voy yo primero, ¿cierto? Sí, Parece. sí. Sí. ¿Por qué nos gustaría estar pegado a una pantalla toda la vida? Yo creo que eso ya es una respuesta que existe, ¿no? Porque cuando el mundo exterior a veces es bien amenazante o te genera pocas posibilidades o tienes un nivel de frustración y tu avatar te permite ser lo que no puedes ser, claramente ese nivel de evasión es maravilloso porque te permite ser lo que podéis ser en otro mundo. O sea, te da la libertad y las herramientas que no te da este mundo, ¿no? Entonces, es interesante por qué querría. El tema es por qué tenemos que permitir finalmente que esa sea la única opción para que la gente sienta que puede ser y solamente en ese mundo. A no ser, porque también tú puedes ser un perverso en ese mundo, puedes ser un asesino en ese mundo. ¿Ya? Todavía te lo permite. Eso también es un mundo en el que tú puedes transitar en un contexto entre el bien y mal que todavía no existe parámetro, ¿no?, de regular. Tú puedes jugar y ficcionarte constantemente espacios que no están permitidos necesariamente en este mundo real que está como más o menos acotado en tu accionar. Eso también es una reflexión que uno puede hacer. ¿Por qué? Porque te da libertad para ser quien quieres ser, para el bien o para el mal. Y el metaverso, desde mi perspectiva, claro, yo creo que es un nombre bastante global que se le da a las nuevas tecnologías que generan desde el XR a la realidad virtual, no sé qué, a los series de instrumentos que te generan una espacialidad de interacción y de experiencia, eh, como de experiencia inmersiva, ¿no? Son todas las herramientas que te permiten esa acción inmersiva en un contexto en que puedes convivir con otros que están en esa misma experiencia. Desde mi punto de vista, lo que hemos leído. Eso, atendiendo esas preguntas. Dale, Ciro. Estás muteado. Sí. Ahí sí, la pregunta 1 creo que la puede responder mejor Rodrigo, yo puedo responder las 2 y 3, que en términos muy simples, y cuál es la lógica, por qué querríamos pasar pegado a una pantalla, por qué construir metaverso. Ambas preguntas me parece que parten de una premisa errónea, que es que nosotros, individualmente como sociedad, podríamos hacer algo para evitar una nueva realidad respecto de la cual no tenemos posibilidad de hacer nada porque es inevitable. Ese es mi punto de vista. Dicho eso, el metaverso es, queramos o no, o va a ser, y lo que podremos discutir es cuál va a ser nuestra posición personal, primero, o segundo, como sociedad, qué vamos a hacer para regularlo. Pero es una realidad ineludible, y el sentido de las preguntas me recuerda un poco, me tocó participar, producto de mi edad, de las primeras discusiones cuando venían los celulares. Me tocó escuchar abogados que decían, mira, esto invade mi vida privada, que me pueden llamar en cualquier momento, a alguna hora, nunca voy a usar un teléfono celular. Conozco un abogado hoy día que no tiene celular, no voy a decir su nombre, pues lo voy a ridiculizar, pero no logro conocer hoy día a nadie que no tenga un teléfono celular. Lo que quiero decir, es una realidad inevitable, primero. Segundo, no sabemos exactamente el contenido alcance de cuál va a ser esa nueva realidad. Podemos suponer o prever algunas cosas. Tercero, por ahora es regulada, debiese ser regulado, pero probablemente vamos a tener muchas dificultades para regularla. La misma discusión que también me tocó ver cuando surge Internet y decían qué iba a ocurrir con los delitos que se cometen a través de Internet. Cuando no está, las leyes, en lo esencial, tienen una lógica territorial. Rigen en Chile, en Argentina, en Perú, pero aquí nos encontramos en presencia de fenómenos globales que consecuencialmente es muy difícil o imposible regular. Les cuento la experiencia muy brevemente en Euroderecho. Nosotros, como fundación, en este caso Camanau, propiciamos, impulsamos y coordinamos la primera declaración de un organismo internacional que en definitiva es una forma de soft law, es decir, una declaración de ese tipo es el primer paso que en 5, 10, 15 o 50 años podrá dar lugar a una ley modelo para América Latina, eventualmente un tratado o convención internacional, estamos hablando de muchísimo más,
pero son mis primeros esbozos de regulación en este caso respecto al neuroderecho, considerando que Chile es el único país del mundo que tiene una regulación, en este caso una norma constitucional, no se ha aprobado aún la ley, pero lo que quiero decir respecto a esas dos preguntas es que ni como individuos ni como sociedad podemos hacer absolutamente nada para impedir esta nueva realidad que ya está presente, que ha escapado, reitero, en los últimos 2 meses en nuestro país, que está recién incipientemente, lo acabo de ver la semana pasada en México, empezando a plantearse con mucha menos fuerza que en Chile, en ese caso, pero frente a eso no tenemos mucho que hacer, tenemos que ver qué juego hacemos cada uno de nosotros frente a esa nueva realidad que en muy poco tiempo, en muy pocos años, va a ser tan omnipresente como los teléfonos inteligentes, por ejemplo, o como las conexiones a Internet. Rodrigo. Vale, súper. Claro, atendiendo la pregunta 1, efectivamente, bueno, uno de los grandes cambios que promete el metaverso tiene que ver con la superación de las interfaces planas como único medio de conexión a Internet. Eso es un cambio muy importante porque desde el origen de la historia de Internet para nosotros ha sido en 2 dimensiones. Ha sido un monitor de computador, ha sido un smartphone, ha sido un smart TV, siempre ha sido plano. Hoy en día el metaverso posibilita un Internet tridimensional y estar dentro del Internet. Ese es como el gran cambio paradigmático. Uno ya deja de ser un sujeto pasivo y pasa a ser un sujeto activo de la experiencia. Si lo explicamos así como en simple, dejamos de ver un concierto de nuestro artista favorito en YouTube y pasamos a estar dentro de la experiencia. O sea, podemos ser parte de la banda, podemos estar sentados en primera fila, incluso podemos ser el artista. Entonces, ese en sí es el gran cambio paradigmático de dejar de ser el sujeto pasivo. Y respecto como a la arquitectura del metaverso, no está resuelta. O sea, en eso hay que avanzar a paso agigantado hoy en día porque se nos viene muy encima. Acá hay referentes muy importantes, como han contado todo esto, viene de la industria del videojuego. Yo creo que a nosotros nos cuesta entenderlo y lo vemos como algo lejano, pero si hablamos con nuestros sobrinos, nuestro hijo, para ellos jugar en Roblox es algo natural, ir a un concierto de Ariana Grande o de Travis Scott y conectarse 13 millones de personas en tiempo real es algo que ya ha pasado. Entonces, esa referencia yo creo que vale la pena como para entender y dimensionar el impacto del metaverso, pero efectivamente, como plantea Bárbara y Ciro, urge entenderlo para avanzar en regulación. O sea, el Internet plano terminó siendo desregularizado precisamente porque yo creo que no llegamos a tiempo. O sea, está lleno de suplantación, está lleno de delitos y para mí ya navegar en un navegador web es algo muy, muy inseguro. La idea es que el metaverso no sea así y tiene una concepción de origen que precisamente sienta las bases para avanzar en una superación de la arquitectura de Internet, que es un espacio único, un espacio descentralizado, interoperable y persistente. Entonces, efectivamente debemos como recoger ese marco teórico para darle una nueva arquitectura que nos permita potenciar lo mejor de la humanidad y no todo lo contrario, como ha terminado siendo muchas veces experiencias de digitalización. Y para concluir, me parece, por ejemplo, metaverso, así como Second Life o lo que señalabas tú, bueno, de este juego también de niños, son experiencias y son usuarios que pueden superar los millones de personas al día conectados. Un Chile, 2 Chile conectados al día. Entonces, claramente es impresionante como la capacidad, o sea, y como la inconmensurabilidad que nosotros podemos no tener, como lo que decía Ciro, ya vamos a tener plebiscitos y todo, pero estos temas van a ser mucho más relevantes en el sentido, pero claramente es como el filósofo Kierkegaard cuando critica a Hegel, así como, pero el sujeto también importa, o sea, que nos pase la historia, pero también nosotros somos los que sufrimos, que también estamos viendo este proceso. Entonces, a modo de colofón, alguna reflexión como también hacia el futuro, o sea, yo creo que es importante poder vincular también lo que son los centros de estudio de las universidades y todas la ciencia en función del progreso científico, humano, social,
y en qué también uno puede colaborar en esta instancia. Entonces, como para cerrar entre 1 o 2 minutos, eh, como qué es lo que puede pasar en Chile, qué políticas públicas también podemos como implementar o pensar en el corto mediano plazo. Bueno, yo les cuento como lo que ya está pasando, ¿no? Uh-huh. Lo que está pasando es que Chile tiene muy buenos ingenieros y muy buenos artistas y muy buenos creadores que han incorporado ya el uso de lenguajes y de nuevos engines en formatos de realidad virtual, que han ido generando, de hecho, Nimble se vino a Chile, es decir, o sea, ha ido desarrollándose una industria de videojuegos potente porque existe un buen recurso humano que está desarrollando contenido. ¿Ya? Eso me parece que es súper interesante porque potencialmente Chile puede ser un generador de contenidos y de acciones que vayan determinando también un devenir de este mundo virtual, no solamente a pedido de la industria externa, sino que vaya generando contenidos propios y propias reflexiones. Eso es una cosa que me parece que es interesante de entender qué está pasando. Y la posibilidad es que las nuevas tecnologías efectivamente generan experiencias que nos permiten adelantarnos a ciertas cosas, nos permiten visualizar en temas científicos qué es lo que ocurre, nos permite educar visualmente qué es lo que sucede a nivel astronómico, a nivel científico, etc. O sea, es una oportunidad real de generar mecanismos de aprendizaje sumamente interesante. Además, lo que está pasando con salud. De hecho, existen incluso acciones de realidad virtual que eran conectar, por ejemplo, a las personas con personas fallecidas o con contextos de la memoria. Es decir, hay hartas acciones que son muy interesantes que tienen que ver con este depositario de realidad en la que tú puedes resolver temas, cerrar ciclos, entender procesos. ¿Ya? Me parece muy relevante eso. Es una oportunidad que hay que empezar a hacer. No nos hacemos cargo como siempre porque vamos corriendo atrás. Siempre vamos corriendo atrás. O sea, como pasó con el Internet y como pasa con todo, en realidad siempre vamos a ir corriendo atrás. Pero me parece muy relevante empezar a plantearlo como un territorio posible, que ya es, y que hay que empezar a entender qué código vamos a instalar como principios claves para desarrollarnos y para cohabitar en un mundo 3D, ¿no? En este espacio de interacción. Solo como un tips, la muestra de Van Gogh que se hizo en el Movistar Arena tuvo un nivel de visitas y de participación de público, fue una de las actividades más masivas que hubo en los últimos años. Es decir, la necesidad y las ganas de participar experiencialmente en temas inmersivos es algo que es una demanda importante a nivel de audiencias y de público. Y es porque te genera a nivel físico y sensorial algo que quizás no estábamos muy acostumbrados de percibir en el arte. Y si esa sensación experiencial se recrea para otras cosas, para la construcción de sentido, de emociones, de empatía, me parece que es sumamente potente el uso de las nuevas tecnologías para construcción de conocimiento, para percepción del arte, para posiciones críticas con respecto a las cosas, etc. Rodrigo. Sí, comparto 100% lo que plantea Bárbara. Estamos frente a una oportunidad histórica, creo, como país y como región. Creo que una oportunidad incluso para superar el subdesarrollo frente a esta nueva economía, que es una economía desconocida, que naturalmente genera mucho temor, pero a la vez hay muchas oportunidades que se pueden generar si naturalmente hacemos un recorrido armónico, consensuado y potenciamos finalmente el metaverso como una nueva interfaz. Hay países que ya tomaron la decisión, o sea, el caso de España, el caso de Corea, están volcados en la construcción de esta nueva economía metaversal, ya lo entendieron, están creando el ecosistema, el metaverso, la palabra clave es la colaboración. Acá no se trata de un privado que concentre todo, la estructura en sí es descentralizada y es armónica en cuanto a la integración y la colaboración que es el alma en sí del metaverso. Entonces, el concepto de industrias creativas creo que lo tenemos que reinterpretar. Ya no puede seguir siendo el concepto boutique hasta ahora de solo reel. La industria creativa tiene que llegar hoy día a la agricultura, a la construcción, a la minería, a todo ámbito. Es el momento y para eso se requiere visión. Así que el llamado finalmente es como a
a sumarse a esto, a entender, a tener una experiencia inmersiva. Y es determinante estar inmersivo y hablar con un avatar para saber de qué se trata, porque cuando uno lo explica verbalmente, la verdad que es imposible. Hoy día están los medios, los visores cuestan $300, $400, hay varios espacios incluso se puede arrendar. Entonces, adentrarse sin miedo, naturalmente tampoco quitarle premura al tema de la regulación, porque hay que dar paso firme en eso, pero quiero transmitir finalmente que es una oportunidad muy interesante para el país y para la región. Gracias, Rodrigo. ¿Ciro? Coincido plenamente, yo creo que estamos en un momento histórico donde está la oportunidad de jugar en este nuevo mundo, en esta nueva realidad, que inevitablemente no es que vaya a llegar, ya llegó. Coincido también en que, para bien o para mal, nuestro país está en una posición privilegiada a propósito del 5G y de la experiencia, el diseño de videojuegos, etcétera. Creo que tenemos una capacidad, una cierta capacidad, que puede desarrollar o crear una nueva industria. Yo tiendo a ver las cosas, siempre he estado en el mundo privado desde el punto de vista del mundo privado, pero también me doy cuenta que es necesario una regulación, en la que nosotros, obviamente, como Fundación Camanau vamos a impulsar y nos vamos a preocupar, y evidentemente, como tercer punto, pareciera ser conveniente que hubiera una política de Estado. De alguna manera lo menciona Rodrigo en relación a estos dos países. Yo soy más escéptico respecto al funcionamiento en general del sistema político y de los esfuerzos de los Estados, y tiendo a creer más bien el trabajo del mundo privado y del Estado, pero aquí hay una gran oportunidad para los jóvenes emprendedores y emprendedoras que quieran jugar en este nuevo mundo. De alguna manera, al menos por ahora, la cancha está bastante nivelada, porque nadie tiene mucha idea de este mundo y no hay tanta experiencia acumulada. Por lo tanto, si algún llamado yo pudiera hacer, es precisamente a que los jóvenes, adolescentes o jóvenes universitarios que están estudiando en otra institución de educación distinta a las universidades, vean esto como una oportunidad, se tiren a la piscina, se arriesguen, apuesten por este nuevo mundo y probablemente va a abrir un nuevo espacio de desarrollo, ojalá no solo para nuestro país, sino también para el resto de los países. Ahora, como todas las nuevas realidades, tiene cosas buenas y malas. Y no sabemos cuál va a ser el resultado, pero yo apuesto por impulsar las cosas buenas y por regular para prevenir o sancionar las cosas negativas que esta nueva realidad del metaverso pueda tener. Gracias, Ciro. Como a modo de epílogo, como señalar que también es muy humano esto de lo que nosotros también hemos vivido, de la distopía, la utopía. Todos los proyectos también políticos, filosóficos tienen sus propias utopías, y también han habido otros modos de salir de la realidad. En un momento la vida religiosa, el jugamundi, la literatura, la poesía, la música. O sea, como el arte está demasiado relacionado, la creatividad, la tecnología, como señaló Bárbara, con esta nueva tendencia, y también por otro lado la misma tecnología y la misma dinámica en la escuela como de Frankfurt, así como en la crítica a la razón instrumental, también puede terminar también en actos de dominación. Entonces vamos a estar siempre como atrapados en ese binomio, pero hay que saberlo discernir en función de diseñar un futuro para poder también disputar el presente. Tenemos la oportunidad de diseñar con mucho más quizás que antes, como el futuro, y narrativas y nuevos relatos, también para que la gente también finalmente pueda ser más feliz. Así que, Rodrigo, Ciro, Bárbara, muchas gracias. Ya lo estaré visitando en Metaverso allá en La Minera, defendiendo la litigación así a Bárbara la puedo ver en la Universidad de Chile. Pero... Nosotros en la Chile vamos a tener un laboratorio pequeño de realidad virtual, así que en la plataforma se va a armar un pequeño espacio de interacción, así que también estamos pensando en eso, invitados también. Excelente. Así que muchas gracias, y bueno, va a quedar arriba en YouTube y
y en Facebook Live esta conversación. Así que muchas gracias, chiquillas, chiquillos, por aceptar y por reflexionar con nosotros. Gracias a ti. Muchas gracias a ti. Gracias, Marco. Hasta luego.